la corriente que intenta pasar por la bobina, cuando la corriente intenta, mejor dicho, intenta cambiar, ya sea su amplitud, su magnitud o su sentido, ¿qué pasaba? Aparece una FEM inducida que se opone a esa situación. ¿Sí? Ese es el fenómeno que ocurre en el inductor. Esa FEM inducida era igual a L, que era el coeficiente de autoinducción, multiplicada por la derivada de la corriente respecto del tiempo. ¿Sí? Fíjense ustedes, mientras más rápido tiende la corriente a cambiar, ya sea incrementarse o disminuir, mayor es la FEM inducida. La L, el coeficiente de autoinductancia que se mide en henrios, la L dependía del tipo de los parámetros constructivos de la bobina, ¿sí? Entonces el diámetro de la bobina, ya sea la cantidad de espiras que tenga la bobina, ¿sí? El diámetro del conductor, todo eso influye para que dé un valor de L. Bueno, entonces, mientras mayor es L, ¿sí? Con la misma variación, mayor es la FEM inducida. ¿Estamos hasta ahí? Esta FEM inducida, recuerden ustedes que siempre se opone a la causa que la genera. Si la corriente quiere aumentar, la polaridad de la FEM inducida va a ser tal que se va a oponer a esa causa. Entonces, acá tenemos más. Si la corriente tiende a aumentar, acá tenemos más y acá tenemos menos. ¿Sí? Entonces, si la corriente tiende a aumentar, esta sería la polaridad de la FEM inducida. Si la corriente tiende a disminuir, ¿qué pasa? La FEM inducida cambia la polaridad para intentar mantener esa intensidad de corriente. Entonces, esa es la situación con la bobina. ¿Cuál es el modelo matemático que va a representar esta situación? ¿Sí? La FEM inducida en la bobina. Así que esta ecuación es equivalente a la ley de Faraday. Bueno, la ley de Faraday estaba planteada en términos de N por la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. ¿Sí? Esta ecuación es equivalente. Bueno, fíjense en los signos. Aquí ni más ni menos estamos planteando ley de Kirchhoff de tensión para el instante T mayor o igual a 0, ¿sí? Para T mayor o igual a 0, T mayor o igual a 0, entonces tomamos esta ecuación. Apenas se cierra el circuito, ¿qué va a pasar? Todo el otro circuito que está con el interruptor abierto, o sea que esto es como si no existiera. Esto es como si no existiera. ¿Sí? Se cierra el circuito en el instante t igual a 0. Cerramos el circuito. Tenemos una malla cerrada. Planteamos el sentido de recorrido de la malla y relevamos la ecuación. ¿Sí? ¿Qué surge? Vamos a suponer que recorro la malla en sentido antihorario. Parto del interruptor. ¿Con qué me encuentro? Una subida de tensión que es la FEM. Sube tensión. Después que tengo una caída de tensión que es I por R. I por R. Caída de tensión. Y después tengo la FEM inducida en la bobina, que va a ser menos L va a ser L por la derivada de la corriente respecto del tiempo, ¿sí? Por el terminal que ingresa la corriente tengo el signo positivo de la FEM, ¿sí? Entonces, fíjense en ustedes, tenemos la fuente de FEM, tiene polaridad menos más, y acá tenemos polaridad más y menos la resistencia.
¿Están de acuerdo con los signos y la ecuación de la ley de Kirchhoff de tensión? ¿Hasta allí se entiende? Pregunta. Gente, Hasta ahí va bien, profe. bien, los demás, ¿alguna pregunta? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Nos queda una ecuación diferencial de primer orden homogénea. Podemos aplicar cualquier método para resolver la ecuación diferencial, de la que ustedes ya han visto en análisis. Acá el libro plantea una separación de variables. En un término me queda la variable i y en el otro término me queda la variable t. O sea que resolvemos el circuito en términos de la variable intensidad de corriente. En los circuitos de corriente continua, ustedes recuerden que en esos circuitos, una vez que se cierra el circuito, la corriente se establece y tiene un valor constante. Acá se cierra el circuito y la corriente va cambiando con el tiempo, ¿sí? ¿A qué se debe a que la corriente cambie con el tiempo? Si la FEM esta se modifica con el tiempo, va haciendo que toda la intensidad de corriente de todo el circuito cambie con el tiempo, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es determinar la respuesta temporal de esa intensidad de corriente. Hacemos separación de variables. Una vez que separamos las variables, integramos ambos términos. ¿Qué nos queda? Integrar entre 0 e i, en el término diferencial de i, y entre 0 y t. Recuerden que en esta situación, cuando establecemos los límites de la integración, esta variable t se corresponde a esa corriente i, ¿sí? O mejor dicho, la corriente i en el tiempo t. Bueno, resolvemos las integrales y nos queda la ecuación. Después usted revisa la parte matemática, porque tengo entendido que han visto esto. Revisan la parte matemática, la ecuación es la siguiente. I es igual a la FEM sobre R por 1 menos E a la menos R sobre L por T. Acá hay una definición que es sumamente importante desde el punto de vista eléctrico y que de aquí en más, la gente que es electrónica la va a ver en teoría del circuito, la demás gente que sabe otra especialidad, que seguro que tienen electrotecnia, la van a ver en electrotecnia. Esto se define tau, la letra griega tau, está definiendo la constante de tiempo del circuito, ¿sí? Estamos hablando de la constante de tiempo, es el tiempo que tarda el circuito en evolucionar hasta el 64% de su estado de régimen permanente. Entonces, aquí nosotros vamos a decir que el estado de régimen permanente es el estado en el cual la intensidad de corriente para este circuito ya no cambia más, ¿sí? Para el circuito de corriente continua, un régimen permanente es cuando la variable que estamos considerando, en este caso la corriente, ya no cambia, ¿sí? Está en un estado de régimen permanente. Cuando la corriente llega al 64% de ese valor que no cambia, en ese tiempo, ese es el tiempo que se conoce como tiempo de un tau. Ese sería un tiempo de un tau. Y ese tiempo de un tau, a diferencia de lo que se puede llegar a creer, no depende del valor de la FEM. Fíjense que depende solamente de la relación entre el coeficiente de autoinductancia L y el valor de R. ¿Sí? Entonces, en este circuito, yo le puedo poner una fuente de 1,5 voltios, de 6 voltios, de 12 voltios, de 100 voltios, que el tiempo que va a tardar el circuito en llegar al 64% de su estado de régimen permanente siempre es el mismo, y es igual a L sobre R. L en hercios, R en ohmios, ¿sí? ¿Por qué decimos el 64%? Porque para T igual a tau, fíjense, nos queda E a la menos 1.
Si ustedes hacen la cuenta, 1 menos e a la menos 1 nos va a dar alrededor de 0,64 aproximadamente. ¿Sí? Bueno, entonces esto es lo más importante de la evolución del circuito de RL. La FEM inducida esta, si hacemos un análisis energético, nosotros podemos apreciar que la potencia instantánea, fíjense en la polaridad, por donde ingresa la corriente tenemos la FEM positiva, ¿sí? Quiere decir que en esa instancia el inductor está almacenando energía, se está comportando como un dispositivo que está consumiendo una potencia instantánea, que está consumiendo un P por I. Cuando nosotros definimos la potencia, dijimos que la potencia era igual al producto de B por la intensidad de corriente. Habíamos definido el signo, o habíamos definido si el dispositivo estaba entregando o absorbiendo energía, de acuerdo al análisis que hacíamos si la intensidad de corriente entraba por el dispositivo o salía del dispositivo. En este caso, la intensidad de corriente entra por el positivo de la bobina, quiere decir que esta potencia instantánea hace referencia a una energía que está absorbiendo ese dispositivo. Como la bobina no disipa energía de forma alguna, sino que la almacena, por lo menos en lo que estamos viendo ahora, almacena energía en su campo magnético, ¿sí? Entonces, lo que está ocurriendo aquí, ¿sí? En esta gráfica de la corriente, ¿por qué no evoluciona la corriente? En esta oposición responde al balance energético, ¿sí? Bueno, gente, la explicación, ¿se entendió hasta allí? ¿Preguntas? Súper claro, profe. Buenísimo. La única duda, en el interruptor, ¿siempre la flecha tiene ese sentido o puede cambiar? ¿En el interruptor? Ahí. Sí. ¿O esa flechita es de otra cosa? No, yo le dibujé ahí el interruptor haciendo referencia que se cerraba en T igual a 0. O sea, Bien, los bien. interruptores, ustedes imagínense, ¿utilizan algún programa de simulación? Yo uso el LiveWire. Sí. Ustedes fíjense que los programas de simulación, ustedes le conectan, por ejemplo, un osciloscopio, un voltímetro, un amperímetro, lo que sea, y recién cuando cierran el circuito, cuando cierran el switch, ¿qué pasa? Recién empiezan a obtener resultados en la simulación, ¿sí? Y eso está definido para un tiempo dado. Entonces acá pasa lo mismo. Yo cuando usamos la flechita del cierre del circuito, lo que estamos dando es la información de que en un tiempo dado ese switch se cierra, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera hacer algún tipo de circuito secuencial, les digo, para t mayor a 0 se cierra, para t igual a 0 se cierra la llave. Y después les digo, para t igual a tau se abre. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si en t igual a tau se abre y en t igual a tau, por ejemplo, acá abajo se cierra el otro interruptor, pasa la goma al otro, a ver. Acá está. Acá apareció. Y les digo que en t igual a tau, t igual a tau, se cierra S2, el interruptor S2. ¿Qué pasa en este circuito? Entonces, ¿cómo evoluciona? Vamos a tener lo siguiente. Fíjense. Llegó la corriente hasta el punto t igual a tau, y en t igual a tau hace una cosa así. ¿Sí? Disculpen el trazo. Entonces, la importancia de la notificación
o de que quede claro cuando ustedes en un switch establecen el tiempo, en qué tiempo se activa o se desactiva, hacia el comportamiento del circuito, ¿sí? No es lo mismo que yo lo deje cerrado a S1 indefinidamente o que lo abra en un tiempo dado, ¿no? ¿Se entendió, gente? Se entendió, profe. Buenísimo. Sí, profe. Bueno, entonces, si hacemos si logramos hacer eso, cerramos S1, pasemos a la otra página. No sé qué dice. ¿Sí? Abro S1, o sea que la parte de arriba del circuito ya no existe. Cierro S2. ¿Qué pasó? En ese instante, para el cual yo cierro S2, ahora definí T igual a 0, porque estoy en una nueva referencia de tiempo. ¿Sí? Ahora mi referencia de tiempo es otra. Estuve mucho tiempo cerrado S1, de tal manera que no contabilicé cuando tuvo tiempo cerrado, entonces tomo una nueva referencia temporal y digo que el cronómetro ahora empieza a medir en T igual a 0 cuando cierre S2. Cierro S2, ese es mi T igual a 0, pero ¿qué pasaba? En ese instante abrí S1 y por la bobina estaba circulando una corriente. No tenía FEM alguna, porque la FEM inducida en la bobina, nosotros sabemos que la FEM inducida es igual a menos L por la derivada de I respecto de T. ¿Sí? Si la corriente se ha establecido, y ya es una corriente continua, no tenemos FEM inducida, el inductor se comporta como un conductor. Solamente se tiene en cuenta el parámetro de la resistencia. Ahora bien, en el instante en que se cierra S2, ¿qué ocurre? No tenemos una fuente de FEM externa, la resistencia empieza a consumir energía, ¿sí? Porque en el instante que yo cerré S2, estaba la corriente circulando por la bobina, estaba esta corriente circulando, no tengo otro dispositivo que esté entregando energía, la resistencia sigue disipando energía en forma de calor, por efecto Joule, sale calor por la resistencia, la potencia disipada en la resistencia es igual a I cuadrado por R. Bueno, de algún lado sale esta energía. Si la resistencia está disipando energía, de algún lado sale. ¿De dónde sale? De la bobina. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? La bobina empieza a entregar la energía. Quiere decir que la polaridad de la FEM inducida en la bobina va a ser menos por donde entra la corriente y más por donde sale la corriente, ¿sí? La FEM inducida va a tener esa polaridad. ¿Por qué? Porque la corriente tiende a bajar. ¿Por qué tiende a bajar la corriente? Porque estamos disipando energía en la resistencia. Tiende a bajar la corriente, cuando tiende a bajar la corriente, L por la derivada de I respecto de T, aparece la FEM inducida. Cuando aparece la FEM inducida, con la polaridad al revés, ¿sí? Más, menos. Entonces, allí armamos nuestra ecuación de la ley de Kirchhoff de tensión. La corriente, fíjense en el sentido de circulación de la corriente. Esto es el sentido de circulación. Según la ley de Kirchhoff de tensión, esto va a ser BR más BL igual a 0, o sea, I por R más L por la derivada de I respecto de T igual a 0. Cuando planteamos esa ecuación diferencial,
Esta es homogénea, antes yo le había dicho homogéneo, me parece, en este caso, esta es no homogénea, porque está el fuente, disculpen, me retracto aquí, esta es la ecuación diferencial, primer orden no homogénea, esta es homogénea, la que surge de aplicar la ley de Kirchhoff de tensión aquí es homogénea. Entonces que esto va a quedar I por R más L por la derivada de I respecto de T, todo esto igual a 0. Ahora sí. Bueno, resolvemos la solución general de esta ecuación diferencial homogénea, que es la que tenemos aquí. Solución general igual a I sub 0. No, esto es en particular. I sub 0 por L menos R sobre L por T, donde I sub 0 es la corriente que tenemos en el instante, en la bobina, en el instante T igual a 0. ¿Sí? Entonces, en el instante T igual a 0, apenas se cierra el interruptor, tenemos la corriente que estaba pasando en la etapa anterior del circuito. ¿Sí? Bueno, entonces el circuito evoluciona desde esa corriente que tenía y empieza a disminuir hasta que se hace 0. Cuando llega al 64% de su estado de régimen permanente, a este punto tenemos el T igual a tau. O sea que carguemos la bobina con más o menos corriente, siempre la evolución del régimen permanente será exactamente igual. Bueno, gente, ¿preguntas? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Algo Sí, para sí, sí, se decirle al entiende. profe? Entonces, sería como un capacitor, pero esto es una bobina con... Te descarga una corriente cuando se cierra. Excelente análisis. Es una forma análoga que tiene de almacenar energía, exactamente como lo hace el capacitor, y se complementa con el capacitor, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, gente, vimos que el capacitor conectado con una resistencia puede almacenar energía, lo mismo que la bobina conectada con una resistencia, y aparecen allí en juego algo que se llama constante de tiempo tau de los circuitos. Eso cuando el bobina o el capacitor están en corriente continua, ¿sí? En la clase pasada habíamos hablado de que los circuitos de los vehículos, de los autos, tienen esta situación, ¿sí? Usted imagínense que a los bornes de la bobina, voy a hacer un dibujito acá, a los bornes de la bobina aquí, que conectásemos la bujía, y vamos a hacerle la idea que esto que yo dibujo aquí serían chisperos, ¿sí? ¿Qué pasa? Cargamos la bobina, se carga, régimen permanente, y abro el circuito. En vez de cerrar S2, lo dejo abierto S2, ¿sí? No está S2. Vamos a suponer que S2 no está. Un cable en el cual estamos conectando como pasa en los autos, que la bobina sale directamente a la bujía con un capuchón de goma para que no salte la chispa. Y estos dos terminales son los terminales de la bujía. Seguramente ustedes han visto una bujía de un auto, vieron que tiene un ánodo y un cátodo, con una cerámica aislante en medio. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando abro el circuito, por acá estaba circulando una corriente, ¿sí? La bobina abrimos S1, L por derivada de I respecto de T, ¿sí? La corriente tiende
tiene una pendiente de variación instantánea muy alta. Entonces, ¿qué ocurre? Se produce una FEM inducida, o sea, que estamos hablando de que, según la bujía, tendrá, qué sé yo, eso, 2 o 3 milímetros, estamos hablando de 2000, 3000 volts. Entonces, ¿qué pasa? La FEM inducida hace que, como la corriente tiende a variar tan abruptamente, viene de un valor máximo y tiende a disminuir, aparece una FEM inducida sumamente alta que hace que salte el arco disruptor acá, disruptivo, ¿sí? Salta la chispa. Esa es una de las aplicaciones más actuales que más ustedes podrán ver de ese circuito. Bueno, gente, ¿preguntas? Entonces, hasta aquí hemos analizado lo que ocurre con, digamos, en las corrientes estacionarias, corriente continua y fuentes de tensión continua. Hemos visto qué pasa con la energía almacenada en las bobinas y el efecto que producen en la FEM. Bueno, ahora vamos a empezar a ver lo que es la corriente alterna. La corriente alterna, ustedes saben que es la forma en que se ha adoptado para distribuir la energía para uso domiciliario, uso de las empresas, uso en general. La energía se convierte de energía mecánica a energía eléctrica, ya sea en una usina atómica, ya sea en una usina hidroeléctrica, ya sea en los generadores eólicos. En el tipo de sistema que se use, trabajan siempre con el mismo tipo de generador que entrega una corriente alterna, ¿sí? Como vimos en la clase pasada, si conectamos espiras en torno a un campo magnético, ¿sí? Le hacemos girar esa espira, genera una señal de tipo senoidal, una FEM inducida con una función senoidal asociada. Bien, entonces a vuestros hogares les llega una corriente alterna que tiene una forma de onda de tipo senoidal, que es esto que tenemos aquí. Si ustedes colocan un osciloscopio en el toma corriente de la red, esto lo que van a ver es la forma de onda que van a ver. Esa forma de onda es una tensión instantánea, V de t, que es igual a V pico por coseno de omega t. El grafiquito este que tenemos aquí, este símbolo, representa las fuentes de corriente alterna, ¿sí? A diferencia de las baterías de corriente continua constante. La frecuencia de generación, ¿sí? Estamos hablando de 50 Hz para Argentina o 60 Hz para otros países. Son los dos valores que se utilizan. Cada país adaptará según sea la frecuencia que considere, pero están en estas dos frecuencias. Bueno, entonces, esta forma de onda la podemos describir con una función V de t, dijimos que era V pico por seno de omega SW, hacer la cuenta que es la omega, por t, por el tiempo. Esto después repasen, cuando vimos ley de Faraday,
esta es la función que sale del generador, ¿sí? Déjenme ver cómo sigue todo esto. Bueno. Entonces, esta señal tiene la siguiente característica, que durante un semiciclo la corriente fluye en un sentido, ¿sí? O mejor dicho, tenemos una polaridad. La tensión va aumentando hasta que llega a su valor máximo y disminuye. Después cambia la polaridad y en el otro semiciclo hace lo mismo, ¿sí? O sea, es como si tuviésemos en nuestro conector, vamos a suponer que estos son el toma corriente de la pared, donde está la línea, donde viene la línea de distribución de energía, ¿sí? Y nosotros, ¿qué vamos a tener? Que un ratito, entonces, es positivo arriba y negativo abajo. En el otro semiciclo, la cosa cambió y es negativo arriba y positivo abajo, ¿sí? Entonces, este cambio lo hace 50 veces por segundo en nuestra red de distribución, siguiendo, obviamente, una función senoidal. Bueno, este tipo de función senoidal nosotros la podemos obtener asociándola a un fasor que va girando con una velocidad angular omega. Entonces, si tomo la proyección de ese fasor que va girando con la velocidad angular omega sobre el eje vertical, sobre el eje Y, tengo la función seno, ¿sí? Ese movimiento describe la función seno. Aquí está planteado en términos de intensidad de corriente. Entonces, este fasor intensidad de corriente es I igual a I pico por coseno de omega t. Para t igual a 0, el fasor está en 0 grados. Si yo lo describo por la función coseno, obviamente empiezo a hacerlo girar, el valor instantáneo va a ir cambiando. Bueno, cálculo del valor cuadrático medio, RMS, de una corriente alterna. Fíjense, acá tenemos en este ejemplo una corriente de tipo asociada a una función cosenoidal, ¿sí? 3 por coseno de omega t. Esa sería la función temporal. D cuadrado, 3 por 3, 9, tenemos 9 amperes cuadrados, este punto que está señalando aquí. A ver si sigue con algo más. Bueno, la situación es la siguiente. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de 220 voltios, ustedes habrán visto que todos los instrumentos que ustedes, todos los artefactos eléctricos, tienen en su descripción, abajo, atrás en la chapita, que dice 110, 220 voltios. ¿Sí? Algunos dicen RMS, otros no, valor medio cuadrático. Bien, aquí está haciendo referencia. Si nosotros colocamos, acá esto está planteado en términos de intensidad de corriente, pero en términos de tensión es lo mismo. Si nosotros planteamos, colocamos unos osciloscopios en la red y medimos con el osciloscopio la amplitud de los 220, nos vamos a encontrar con que, vaya sorpresa, no son 220 lo que estamos midiendo. O sea que, en realidad, lo que nosotros vamos a tener, en vez de ser corriente, imagínense en qué extensión, los 220 voltios hace referencia a esta línea, que yo les he marcado aquí, y el valor pico
el valor pico al que va a llegar esa tensión es de 311 voltios aproximadamente. Entonces, una tensión de corriente alterna de valor pico de 311 voltios aproximadamente genera un valor eficaz de 220 voltios. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe, pero ¿cómo sería la tensión eficaz? O sea, es lo que normalmente tenemos, Es lo que ustedes pero piden. claro, o sea, Exactamente. eso es lo que nos llega siempre, pero siempre están esos 311 también. Exactamente. Si ustedes colocan un instrumento, un osciloscopio, ¿alguien no sabe lo que es un osciloscopio? Si no saben, les explico. ¿Alguien no sabe? No tiene nada de malo no saber, ¿eh? Si no saben, profe, yo no sé y explico. Profe, yo no sé lo que es un osciloscopio. Bien, osciloscopio es un instrumento que sirve para medir la función temporal, la evolución temporal de una tensión, de una diferencia potencial. Entonces, como un televisor, en ese televisor tiene una serie de controles, bueno, vamos a dejar de lado los controles que sirven para ajustar la amplitud y la base de tiempo, o sea, para hacer que la misma ondita, verla más ancha o más angosta. Y ese osciloscopio tiene dos terminales. Ahora suponte que nosotros conectamos esos dos terminales del osciloscopio, obviamente adecuadas a las puntas, ¿sí? Esta suponte que es la red. Vamos a imaginar que son los tomacorrientes que se utilizaban antes, con las patas redonditas, porque es más fácil dibujar, ¿sí? Vamos a suponer que es el tomacorriente. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos con el osciloscopio y conectamos el osciloscopio al tomacorriente, ¿sí? Con el osciloscopio me va a dibujar esta ondita, ¿sí? Donde esa ondita vamos a tener el 0, tal como está marcado, y vamos a tener 311 voltios, y acá abajo vamos a tener menos 311 voltios, ¿sí? Entonces, nos está diciendo desde dónde, hacia dónde evoluciona esa señal de corriente alterna. Fíjense en ustedes que estoy hablando de 0 a 311 y a menos 311, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, este sería el osciloscopio, el instrumento de medición que a nosotros nos sirve para inspeccionar un circuito, para ver las onditas del circuito, para ver cómo va cambiando con el tiempo, cómo evoluciona. Con el osciloscopio podemos ver, como vimos recién en un circuito RC, podemos medir la constante de tiempo del circuito. Bien, fíjense ustedes ahora lo siguiente. Acá en el circuito está planteado en términos de la corriente para entender simplemente lo que pasa, ¿sí? Bueno, ya sabemos que la tensión de la red de alimentación viene, que nos dice 220 voltios, son valores eficaces, y en realidad si lo miro con un osciloscopio voy a tener 311 y menos 311, 331 acá. Bueno. Ahí está, borramos los dibujos. En vez de plantearlo en términos de la tensión, lo planteo en términos de la corriente, ¿sí? Vamos a suponer entonces que a al toma corriente conectamos una plancha. Vamos a suponer que esto es una plancha, ¿sí? Parece una nave espacial más que una plancha esto. Bueno, con los dos cables.
La plancha sabemos que es una resistencia. La plancha sabemos que es una resistencia. Y una resistencia. Cuando aparecen los 220, ¿sí? ¿Qué pasa con la corriente? Me aparece una corriente. Supónganse que sea de 3 amperes la corriente, por decir cualquier valor, ¿sí? Aparece una corriente en un sentido, cambia la polaridad de la tensión, aparece la corriente en otro sentido. Estoy haciendo la evolución, ¿sí? Máximo positivo, cambia la polaridad de la tensión de la red de alimentación, cambia el sentido de la corriente, sentido negativo. ¿Qué pasó? Volvió a cero, cambió de nuevo la polaridad y así. ¿Qué pasa con la intensidad de la corriente? Como una resistencia, sigue en fase, ¿sí? Tenemos tensión positiva, la corriente va por un lado, cambia la tensión, la corriente cambia el sentido de una resistencia de forma instantánea y así. Bueno, si quiero obtener la potencia instantánea va a ser igual a la intensidad al cuadrado por el valor de la resistencia. ¿Están de acuerdo con eso? Potencia I cuadrado por R, ley de Joule. Ya lo vimos. Entonces, fíjense, en una función senoidal, cuando le elevamos al cuadrado la corriente, acá tenemos 3, se va 3 al cuadrado, se va 9. Menos 3 por menos 3 me da una potencia instantánea positiva. ¿Sí? Bueno, entonces, esto que está en violeta más clarito, aquí más alto, esto es la función potencia instantánea en la resistencia. Fíjense que no hay valores negativos de potencia instantánea para la resistencia, hay solo valores positivos. Si hay solo valores positivos, lo que me está diciendo es que esa plancha está permanentemente absorbiendo energía. En ningún momento la devuelve, porque siempre la corriente está entrando por el positivo de la FEM, de la caída de tensión en la resistencia, ¿sí? Ya sea en una polaridad o en la otra. Bueno, entonces tenemos potencia instantánea positiva. Bien. A ver si tenemos... No. Entonces, si nosotros hacemos ahora en la plancha esa, la hacemos pasar por una fuente de corriente continua que podemos ajustar el valor, ¿sí? Y de corriente continua al cuadrado por R. Entonces la plancha, en vez de conectarla a la red 220, ¿qué hacemos? La desconectamos y la conectamos a una batería de corriente continua, ¿sí? Dibujo acá al lado. Me había perdido. Entonces desconecto de allá, conecto con otro color para hacer referencia que estaba conectado. Y ahora conecto la plancha acá. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, conectamos la fuente de corriente continua. Bueno, va a existir, ustedes imagínense que esta fuente de corriente continua nosotros podemos modificar el valor de la tensión, ¿sí? No la frecuencia, sino el valor de la tensión. Entonces vamos a decir que esta es una VCC variable. Bueno, ajustamos este valor de VCC de tal manera que las potencias
disipadas en la plancha sean iguales. Estamos midiendo de alguna forma la potencia disipada por la plancha, ¿sí? Cuando son iguales, vamos a tener, si igualamos, vamos a tener I cuadrado por R igual a ICC cuadrado por R, ¿sí? I cuadrado, I por R, sabemos que es la tensión. Acá puedo simplificar la resistencia. A ver, espera un cachito que acá en la fórmula esta me está faltando algo. Disculpen. Esta es la potencia instantánea. Me faltó hacer un paso más. Si hago la integral de esta potencia instantánea entre 0 y t, ¿sí? En un periodo, esto va a ser igual a I cuadrado sobre 2. Ahora sí. Bueno, entonces, cuando hago la integral de la función, voy a marcar acá con unas rayitas. Cuando nosotros hacemos la integral de la potencia instantánea para un periodo, estoy determinando, ¿sí? El periodo, supongamos que es hasta acá, estoy calculando toda esta área. ¿Me siguen hasta ahí? ¿O ya se han perdido? Bueno, toda esta área es sombreada, ¿sí? Entonces, cuando hacemos ese área, ¿sí? Vemos que va a existir en forma gráfica, ¿sí? Cuando yo saco el área, ese área, resolviendo la función, nos queda que es I cuadrado sobre 2. Bueno, ese I cuadrado sobre 2 se corresponde con la potencia. Si yo la comparo con una potencia de corriente continua, potencia entregada por una fuente de corriente continua, ¿sí? Yo voy a tener que hice I cuadrado sobre 2 por R. Esto es así, ¿no? I cuadrado sobre 2 por R. Va a ser igual a ICC cuadrado por R. Lo escribo acá abajo porque no entra ahí en ese espacio. Bueno, podemos simplificar las R. Estamos hablando de la misma resistencia. Paso el 2 dividiendo. ¿Sí? Y entonces me queda que esta I va a ser igual a ¿qué? ICC sobre 2 sobre
2, esto es elevado al 1/2. Bueno, si multiplico ambos términos por R para pasarlos a tensión, me va a quedar que la V instantánea, que le voy a llamar V eficaz, va a ser igual a la V de corriente continua sobre raíz de 2, ¿sí? Sobre 2 elevado a la 1/2. A ver qué dice acá, esperen que me pongo a escribir y me puse a escribir y escribí cualquier cosa. Esperen, me concentro en la escritura y me pierdo en las ecuaciones. Espérenme un poquito. Bueno. Esa igualación que nosotros habíamos hecho, ¿sí? Entonces, la I eficaz va a ser igual al valor de la I dividido 2 elevado a la 1/2. Lo voy a dejar expresado así porque si no, acá quedó algo en medio. B eficaz, multiplico R por ambos, en ambos términos. B eficaz es igual a B pico sobre 2 elevado a la 1/2. Bueno, ¿cuál es el concepto de esto? Que una tensión de 220 voltios de corriente continua produce el mismo efecto de disipación de energía, o sea que la potencia instantánea de la área esta, ¿sí? Que yo marqué, es igual que ¿qué? Que una corriente, que la potencia disipada por una tensión continua, tomando como valor el valor eficaz. Entonces, una fuente de 220 voltios de corriente constante, ¿sí? Ustedes pueden hacer la cuenta, 311 dividido raíz de 2 le va a dar 220. Entonces, una fuente de 220 voltios de corriente constante le produce a ustedes la misma disipación de energía que una fuente de 320 voltios de valor pico, de corriente alterna eficaz, ¿sí? Senoidal, digo. Entonces, a eso hace referencia el valor eficaz, ¿sí? Estamos viendo el efecto que produce de disipación de potencia con una fuente, lo estamos comparando con una fuente de corriente continua de ese valor. El desarrollo quedó medio, pero ya veo si encuentro algún otro ítem y se lo desarrollo un poquito mejor, más claro. Este valor calculado solamente es válido para señales senoidales y la forma es otra, por ejemplo, una onda cuadrada va a tener otro valor eficaz, ¿sí?
Bueno, ¿se entendió, gente? ¿O más o menos? ¿Están allí? Por mí, claro, profe. ¿Los demás? ¿Están allí los demás? ¿No se han dormido? Aquí estamos, profe. Bueno, ¿se entendió o no se entendió? Sí, va, lo debería haber de vuelta, pero sí. Sí. Bueno, Entonces, profe, la corriente directa va a ser más eficiente en menor tensión que la corriente alterna. es un poco la idea es esa, ¿sí? ¿Sí? Porque bueno, la tensión alterna, fíjate que estás disipando, el régimen de disipación de energía no es constante. ¿Mm? En un momento tenés máxima potencia y en un momento tenés mínima potencia, mínima energía. Eso se traduce, por ejemplo, en algunos motores, ¿sí? En los motores en general la cupla es función de la corriente. El momento del motor, la cupla del motor es función de la corriente. Si la corriente es cero, el motor no tiene cupla, ¿sí? Entonces, por eso es el montaje, ustedes ya lo van a ver en máquinas, cómo se va haciendo el montaje de las espiras para evitar esa situación de que haya un momento en el cual no tengan cupla. En los motores trifásicos, eso cambia, hay una cupla más constante, eh, así que por ese lado se va subsanando esta situación. ¿Y va a ser siempre más eficaz o depende de la onda? Eh, Depende, a ver, lo óptimo, todo depende de la aplicación, ¿no? Lo óptimo es que uno pueda entregar la energía de acuerdo a las necesidades, que pueda tener un régimen de entrega de energía hacia el motor, hacia donde sea, lo más continua posible. Si vos tenés un montón de corriente alterna trifásico, y vos imagínate que están desfasados 120 grados cada bobina, acá vamos a tener, ¿sí?, otras onditas con 120 grados de fasaje, y si ves después la entrega de energía, te va a quedar, me seguís la ondita del punto rojo, te va a quedar esa variación. Obviamente que aumento no es constante total, pero a los fines industriales es mucho más regular. Claro, y esa es la diferencia en el caso con trifásico y sin trifásico también, por eso el trifásico es más seguro. Eh, Es una de las ventajas, sí. El régimen de entrega de energía más constante. No constante, sino un poco más constante. Bueno, gente, acá hay un ejemplito, después ustedes si quieren lo ver. ¿Quieren que hagamos un recreo? Bueno, profe. Bueno, profe, ¿a Bueno, qué hora volvemos? 10 minutos, ¿qué hora es? 53. Tomamos 10 minutitos a partir de ahora. Listo, Ok. profe.
Bueno, gente, acá estamos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Me quedé pensando en la ecuación. Me puse a desarrollarlo un poquito para que quede más prolijo la mala explicación. Les completo la explicación de recién, que no me gustó, como quedó un poquito de prolija. La fundamentación, entonces, la potencia instantánea, habíamos dicho, era igual a la I cuadrado por R. Esta es la potencia instantánea, ¿sí? La I tenía la forma de I pico. Entonces este va a ser el I máximo. Por, esto es coseno de omega t. Todo esto al cuadrado. Por R. Bueno, cuando nosotros queremos sacar el área de todo debajo de la función, ¿sí? O mejor dicho, si queremos, lo podemos hacer por dos formas. Sacamos la energía disipada, ¿sí? Que va a ser el área. Si esto es potencia, potencia sobre tiempo me da la energía. O lo puedo hacer por la corriente. Cuando lo hago por la corriente e integramos, ¿sí? Si quiero sacar la potencia total, hago la integral de P de t por diferencial de t, en realidad eso me va a dar la energía, ¿sí? Esa es la energía. Esto es la integral de la potencia instantánea por diferencial de t. Cuando obtenemos la energía, cuando hacemos, para obtener la energía, la integral de P de t por diferencial de t, cuando hacemos la integral de P de t, ¿sí? Cuando desarrollamos el cuadrado de la función coseno, cuando integramos el coseno en un periodo, la integral del coseno me da de 0, cuando desarrollamos el coseno cuadrado, ¿sí? Nos aparece un término independiente que es un medio. Entonces, yo no le hago todo el desarrollo, simplemente sumamos algunas cuestiones para que ustedes pues lo puedan ver. Entonces, simplemente nos queda un medio y cuadrado y máximo al cuadrado por un medio por R por T, ¿sí? Esta va a ser la energía disipada en un periodo de tiempo T. Esa energía disipada, esa misma energía disipada en el mismo periodo de tiempo T por una fuente de corriente constante, va a ser ICC cuadrado por R por T, ¿sí?
O sea que acá lo que estamos igualando son las energías en el mismo intervalo de tiempo. Disipadas en el mismo intervalo de tiempo. Simplificamos T, simplificamos R. ¿Sí? Entonces nos queda que esta I se va a llamar la I de corriente continua disipada al mismo intervalo de tiempo. Esto es lo que llamamos I eficaz. ¿Sí? Entonces pasamos a este cuadrado como raíz y nos queda que la I eficaz es igual a la I máxima dividido la raíz cuadrada de 2. Así pueden hacer ese desarrollo. ¿Sí? Pero el punto está cuando determinan la potencia instantánea en desarrollar este término al cuadrado. ¿Sí? Se abren dos términos, me aparece un coseno cuadrado, es un coseno de 2 omega t, más menos un medio, y bueno, cuando integramos, para sacar la energía, al integrar en un periodo t da 0, desaparece ese término variable y me queda un término constante. Bueno, sería la ampliación de la explicación para la deducción del valor eficaz. Bueno, gente, ¿qué pasa cuando conectamos la resistencia a un circuito de corriente alterna? ¿Sí? Tenemos la fuente de corriente alterna, la resistencia. Tenemos un circuito simple. La fuente de corriente alterna dijimos que lo podemos ver como un fasor giratorio, ¿sí? Donde su proyección en el eje vertical, en el eje Y o en el eje X es a través del seno o del coseno de la función de omega t. Bueno, si hacemos instante tras instante, aplicamos instante tras instante la ley de Ohm, ¿sí? Nosotros sabemos que, a ver, acá lo está haciendo con una fuente de corriente. Imagínense que esto es una fuente de corriente, no es una fuente de tensión. Entonces nuestra fuente de corriente I, cuando pasa por la resistencia, multiplicamos por R, nos queda V sub R. O sea que V sub R va a ser igual al producto de I por R por coseno de omega t. Y esto es un valor instantáneo, porque decimos que a medida que el tiempo transcurre, ¿sí? Fíjense en cómo va evolucionando la tensión en la resistencia. La tensión en la resistencia tiene la misma fase que en este caso, que la corriente de la fuente. ¿Sí? Esto que nosotros vemos acá es un diagrama temporal de cómo evoluciona la corriente y la tensión, y a la izquierda tenemos un diagrama de fases, o un diagrama fasorial. En t igual a 0, la fase de la corriente está en 0, y la fase de la tensión es 0. A medida que transcurre el tiempo, ¿sí? Si omega es constante, transcurre el tiempo, estos dos vectores giratorios van evolucionando de igual forma. ¿Sí? Debido a que la relación entre los valores, en este caso, de BR e IR, fíjense en que I siempre conservan una relación de amplitud de vectores constantes. Esto implica que, por más que cambie, que evolucione el tiempo, si omega es constante, esta relación de amplitudes es constante. ¿Sí? Bueno, entonces tranquilamente en un diagrama fasorial podemos obviar la evolución temporal
y trabajarlo con fase estática. Bueno, ¿qué pasa cuando conectamos una bobina a una fuente de corriente? Fíjense, esta sería la gráfica de la fuente de corriente, I de t igual a I máxima por coseno de omega t. La tensión en la bobina, habíamos dicho que PL, la FEM inducida en la bobina, era igual a L por la derivada de I respecto de T. Entonces, si le vamos haciendo la derivada, ¿sí? Y la intensidad corriente I es I por coseno de omega t. Si le hacemos la derivada, ¿qué nos queda? BL igual a I por omega por L por coseno de omega t más 90. ¿Sí? La derivada del coseno es el menos seno, y acá está explicado, está expreso el menos seno en función de una función coseno. Bueno, esto en rojo entonces es la función de la FEM inducida en la bobina. Ya no está en fase la FEM en la bobina con la fase de la corriente. Fíjense que ahora la FEM está, la corriente está voy a dibujar. Ahí está. Bueno, entonces, aparece primero la tensión y después la corriente. O sea que la tensión BL está adelantando en 90 grados en la corriente. En un diagrama temporal, ¿sí?, es difícil apreciar la diferencia de fase, no así en un diagrama fasorial. Por más que el tiempo evolucione, la diferencia de fase siempre es 90 grados. Fíjense, analíticamente, la diferencia de fase es de 90 grados. O sea que BL está 90 grados adelantado en fase a la corriente I de la fuente, ¿sí?, hablando en términos de fase. Eso es lo que pasa con un inductor. El fenómeno de almacenar la energía en la bobina hace que se desfase la relación tensión-corriente. Bueno, en términos eléctricos, muchas veces es conveniente trabajar con el fasor estático, dejando de lado la omega. Entonces, para eso hacemos una conversión, hacemos una transformación de lo que se llama el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces, en el dominio del tiempo nosotros tenemos que I va a ser igual a I por coseno de omega t, y BL va a ser la derivada, que va a ser menos I por omega por L por seno de omega t. ¿Sí? Bueno, si nosotros tomamos solamente el módulo, la magnitud, ¿sí?, I máxima, I por omega por L, vamos a decir que esta BL, la tensión en la FEM, va a tener una magnitud que va a ser la magnitud de I multiplicado por omega multiplicado por L. ¿Sí? Donde omega por L se denomina reactancia inductiva. La reactancia sería algo así como la oposición al paso de la corriente que presenta la bobina, la corriente alterna, ¿sí? Sería un equivalente de la resistencia en corriente continua, ¿sí? Entonces, en corriente continua, ¿qué se opone el paso de la corriente? La resistencia. En corriente alterna, lo que se opone el paso de la corriente es la reactancia. Entonces, una forma, por ejemplo, de hacer el análisis en corriente alterna sería un equivalente a la ley de Ohm, en corriente alterna fasorial, donde la tensión en la bobina va a ser igual a la intensidad de corriente I fasor multiplicado por la reactancia inductiva XL.
Entonces, esta es otra forma de analizar el circuito que se llama método fasorial. Bueno, entonces aquí en el ejemplo 31.2, inductor en un circuito de corriente alterna, suponga que se desea que la amplitud de la corriente en un inductor de un receptor de radio sea de 250 microamperes, cuando la amplitud del voltaje es de 3,6 voltios a una frecuencia de 1,6 MHz. ¿Cuál es la reactancia inductiva que se necesita? B. Si la amplitud del voltaje se mantiene constante. ¿Cuál será la amplitud de la corriente a través de este inductor a 16 MHz y a 160 kHz? Bueno, entonces nosotros tenemos, en el ejemplo nos da como dato el valor pico de corriente, nos da como dato la amplitud del voltaje y nos da como dato la frecuencia. Entonces, XL, sabemos que es BL sobre I, tensión sobre corriente, esto nos da la reactancia en ohmios, tiene la misma unidad que la resistencia, 14,4 kiloohmios. Por otra parte, nosotros sabemos que omega es igual a 2pi por F, entonces conociendo la frecuencia, que es 1,6 MHz, podemos tener omega en radianes sobre segundos. La reactancia, sabemos que era omega L, o sea, 2pi, acá está simplificado y está despejado L. Vamos a escribir omega por L, esto es omega, no es W, recuerden ustedes, esto es XL. La reactancia inductiva es omega por L, omega 2pi por L, despejamos L, y esto nos da una reactancia inductiva de 1,43 milihenrios. Bueno, si modificamos el valor de frecuencia, o llegamos a 16 MHz o bajamos 160 kHz, ¿qué va a pasar? Se modifica F, por ende, para tener la misma relación entre la amplitud de la tensión y la amplitud de la corriente, necesitamos modificar el valor de L. Para modificar el valor de L, hacemos el cálculo, nuevamente el cálculo de L. Bueno, entonces, ese es el fenómeno que produce la bobina en corriente alterna. ¿Qué fenómeno produce el capacitor en corriente alterna? Excitamos este capacitor con una fuente de corriente I de t igual a I por coseno de omega t. Le conectamos un capacitor en paralelo, ¿sí? De tal manera que circule la I por ese capacitor. La tensión en el capacitor vamos a escribir un poquito aquí. A ver qué tenemos. Un poquito en el capacitor C, habíamos dicho que era igual a Q sobre B, de las ecuaciones de capacitancia. Por otro lado, nosotros teníamos que la intensidad de corriente I era igual a diferencial de Q respecto de T, o sea que esto lo podemos expresar como diferencial de Q respecto
respecto de t, a ver qué otro parámetro tenemos c. Tenemos b. Vamos a hacer por otro lado. Lo vamos a plantear así. Y C sabemos que es la derivada de Q respecto de T. Por otro lado, C sabemos que bueno, lo dejamos preso así simplemente para que ustedes vean de dónde viene, ¿sí? Entonces que B por C hacemos derivada de Q y hacemos derivada de B respecto de T y nos queda que IC es C por derivada de BC respecto de T. Bueno, quiere decir que BC, la tensión en el capacitor, va a ser igual a la integral de que de 1 sobre C por IC diferencial de T. Bueno, entonces, cuando hacemos la integral, IC va a ser 1 I máximo por coseno de omega T. Profe, Cuando hacemos BC igual a la integral de 1 sobre C por IC por diferencial de T igual a I máximo sobre omega C por coseno de omega T diferencial de T menos 90. Sí, diga. como está planteado ahí, ¿no se simplificarían el 1 sobre C por I por la C que acompaña IC? Para. A ver. B por C igual a Q. ¿Verdad? Derivada de Q respecto de T es igual a IC. Que esto es igual a C por la derivada de BC respecto de T. ¿Así? ¿Se entiende? Voy a sacar esto. Entonces, la ecuación de capacitancia nos queda Q, es B por C, esto no es BC, esto es B por C por Q. Derivamos respecto de T ambos miembros, nos queda diferencial de Q respecto de T, diferencial de B, que sería diferencial de BC, respecto de T por C. Diferencial de Q respecto de T es IC, o sea que nos queda IC por la derivada de BC respecto de T. A diferencial de BC.
¿Y ahí se puede simplificar el 1 sobre Entonces, C con la C o no? acá integramos ambos miembros, ¿sí? Integramos ambos miembros y nos queda BC, pasamos a diferenciar, nos queda BC igual a la integral de 1 sobre C por IC por diferencial de T. Resolvemos esta integral evaluando I de T. Voy a hacer una flechita. I de T ahora va a ser I máximo por coseno de omega T, ¿sí? Lo planteamos en la integral, resolvemos la integral y nos queda 1 sobre omega C por coseno de omega T menos 90 grados. Eso después lo pueden corroborar. Es así. Bien. Acá simplemente nos muestra que qué pasó con la corriente. La corriente adelanta a la tensión en el capacitor, ¿sí? Yo dibujo la ondita, la prolongación de la ondita allí. Puedo apreciar que ahí está. Puedo apreciar que la intensidad de corriente está adelantando la tensión en 90 grados. Lo veo mejor donde en un gráfico fasorial, para un instante cualquiera genérico, ¿sí? El fasor corriente está acá más 45 y BZ está menos 45. Quiere decir que la corriente está adelantando a la tensión en 90 grados. Bueno, entonces esto en contrapartida a lo que pasaba en el circuito de la fuente con la bobina, ¿sí? Bueno, acá está toda la explicación y cuando lo vemos desde el punto de vista fasorial, nosotros vamos a decir que la reactancia inductiva, o sea, la resistencia del capacitor a la corriente alterna va a ser 1 sobre omega por C. De tal manera que a medida que C aumenta su valor, disminuye la reactancia capacitiva. El capacitor tiene un comportamiento que disminuye su resistencia a alta frecuencia, ¿sí? Si omega aumenta, ¿qué pasa? XC se hace menor para el mismo capacitor. Y la tensión en el capacitor, entonces va a ser la intensidad de corriente por la reactancia inductiva, capacitiva. Bueno, entonces hasta allí hemos analizado. Yo sé que esto es mucho para verlo en una clase. Simplemente le estoy dando los rudimentos del comportamiento y algunas definiciones, ¿sí? Bueno, circuito RLS en serie. Bien, vamos a hacer una cosa. Circuito RC tenemos aquí un resistor y un capacitor en un circuito de corriente alterna. Vamos a ver directamente el comportamiento en un circuito de RLC. ¿Sí? Bueno, si ustedes se fijan, acá esta gráfica nos va a servir para ubicarnos. Tenemos una resistencia, que la resistencia no cambia su valor en los modelos ideales con la frecuencia. En la realidad, las características constructivas para alta frecuencia sí se tienen que considerar porque tienen capacitancias asociadas. Bueno, la reactancia XL, fíjense en ustedes, omega por L, a medida que omega aumenta, XL aumenta. Y la reactancia capacitiva, 1 sobre omega C, que pasa a medida que omega aumenta, la reactancia disminuye. Entonces, esto sería el comportamiento en magnitud
de los parámetros de resistencia, reactancia inductiva y capacitiva. ¿Qué pasa? Bueno, cuando tenemos un montaje en un circuito RLC, los circuitos RLC se suelen utilizar, digamos, hay diferentes aplicaciones en los circuitos RLC, dependiendo sea su uso. Para la gente electrónica, por ejemplo, un circuito sintonizado de una etapa amplificadora, de un amplificador DRF, puede utilizar un circuito sintonizado, ¿sí? Donde hay un circuito LC y obviamente alguna resistencia propia de los conductores existe. Estos circuitos se suelen utilizar, ¿sí? Para la red de distribución de corriente alterna, supónganse que esta sea la tensión que entra a la casa de ustedes. La mayoría de las cargas en un hogar son de tipo resistivo inductivo, ¿sí? Entonces, estas cargas resistivo-inductivo, seguramente ustedes habrán escuchado hablar del coseno de phi o del factor de potencia. ¿Lo han escuchado hablar? La corrección del factor de potencia, eso. Yo no, profe. Se le suma, no en serie, pero se coloca un capacitor para adecuar esa potencia reactiva de la bobina, ¿sí? Bueno, en un circuito serie, en un circuito RLC, en este caso un circuito serie, la fase de la corriente, si ustedes se fijan, está en violeta, es única. La resistencia, la tensión de la resistencia está en fase con la corriente. Esto lo van a ver más detenidamente cuando estudien este circuito. Yo simplemente acá los pongo en, digamos, hacemos un avance de los temas, no puedo explicar profundamente porque no tiene sentido. En un circuito serie, fíjense en ustedes, tensión en la bobina, tensión en el capacitor,